Qué inicio tan turbulento el de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. 2 meses frenéticos de gestión, en los que los mexicanos han respaldado las medidas implementadas con la esperanza de que México mejore. Hoy la opinión pública cuestiona sobre el cálculo de sus estrategias. La prisa de Andrés Manuel por concretar lo que llama la cuarta transformación es inminente. Sus principales proyectos ya están en marcha: el Tren Maya, el corredor transísmico y la zona libre de la frontera norte. Pero los males que aquejan a México son muchos. ¿Logrará virar el rumbo del timón de este país llevándolo a una transformación profunda? Soy Magda Bastida, esto es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. Para este programa analizaremos los 2 primeros meses de gestión de Andrés Manuel López Obrador en distintos rubros. Para empezar, hablaremos de la forma en la que ha tomado pista. ¿Estaremos yendo en la dirección correcta? ¿Es el camino a la cuarta transformación? Además, hablaremos también de los aciertos y desaciertos que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, las decisiones que ha tomado, si han sido las adecuadas o tendría que virar el rumbo. Además, hablaremos de la reacción ante las situaciones de crisis e incluso el papel que ha tenido México en algunas situaciones internacionales. ¿Ha sido el adecuado o ha estado un tanto omiso? Y para finalizar este programa y concluir, ¿despegó ya la cuarta transformación o seguimos varados? Con esto empezamos. Desde el arranque de su mandato, incluso semanas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha trabajado para cumplir algunas de las promesas hechas en su campaña. Sin embargo, la duda se respira en el ambiente. ¿Será esta la dirección correcta para sacar a México adelante? Así es como comenzamos A Fondo y le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Empiezo contigo, Gustavo López Montiel. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Además, Marco Levario Turcot. Bienvenido, Marco. Muchísimas gracias, buenos días. Y finalmente, y no por ello menos importante, Jorge Alcovín, ya de casa también, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Magda. Pues vamos empezando con este análisis. En esta dinámica no tenemos que esperar tiempos, vamos platicando cuáles son los distintos temas. Y yo creo que la primera pregunta es ¿cómo evaluar los primeros 2 meses de gestión de Andrés Manuel al frente de México? ¿Quién quiere empezar? Dale, Jorge. No nos atrevemos. Bueno, vamos a decirlo así. Llama la atención el entusiasmo y la fuerza del señor presidente de la República. Hay un nuevo cambio, no sabemos si hay resultados o no, esto lo vamos a analizar el día de hoy, pero sí me parece que hay una forma totalmente distinta de gobernar a como lo veíamos con el señor expresidente y afortunadamente Enrique Peña Nieto. ¿No? Cuando comenzamos a comparar los mensajes comunicacionales que tenía en su momento Peña Nieto, en el caso, por ejemplo, de los 43 de Ayotzinapa, que por cierto, vivos se los llevaron, ¿no? Los queremos aquí de vuelta, y decimos, por ejemplo, que en aquella ocasión demoró 11 días en dar un mensaje sobre esta temática tan importante. Hoy encontramos un presidente que todos los días a las 6 de la mañana nos da un mensaje sobre los distintos puntos de vista, los distintos temas de la agenda nacional. ¿Y es un modelo de comunicación certero, Jorge, a tu parecer? Mira, yo te diría que no sabemos si es certero o no, lo veremos con el tiempo, si la figura del señor presidente se va a desgastar, pero es un cambio que en principio diríamos que es positivo. Pero ¿qué es el tema de fondo que podríamos estar criticando? Que no hay prioridad en el actual gobierno sobre los temas que son verdaderamente importantes para el país. Como un día vemos seguridad nacional, otro día hablamos de corrupción, otro día hablamos del tema de los bancos, otro día hablamos del tema de las remuneraciones. Entonces me parece que en este sentido tenemos que buscar una agenda que priorice, y hay algo que también es muy real. También habrá que decir que los cambios no son de inmediato. Hace unos días vemos el tema de las calificaciones, ¿no?, de Pemex. Esto lo vemos, una empresa que produce 72,000 millones de pesos, ¿no?, en puras pérdidas. Y esto no es algo que sea del gobierno de López Obrador, habrá que decirlo también, que es una política de gobiernos fallidos en nuestro país, tanto de distintos colores políticos, no los vamos a señalar aquí en la mesa, pero habrá que decirlo, 72,000 millones de pesos en pérdidas, y queremos resultados inmediatos en seguridad, corrupción, cuestiones que no se han hecho en el país. Entonces, me parece que hay que ser justos. ¿Es un complot en su contra? No es un complot, pero habrá que decir también que hay que darle espacio al señor presidente para que pueda desarrollar sus ideas, que pueda desarrollar, darle contenido a su programa de gobierno. Prematuro.
Prematuro, pero nada más yo dejo algo sobre la mesa. Me gustaría mucho señalar algo que en su momento ha comentado Gustavo en distintos medios de comunicación. Efectivamente, tenemos un desmantelamiento de las capacidades de la administración pública. Tenemos buenas ideas, buenas intenciones, pero no tenemos lo de fondo. Esta llamada tecnocracia de mala manera, pero no la tenemos esta especialidad en el gobierno actual. Está haciendo falta y eso es bastante notable, Marco. Dos ejes sugiero para la mesa y así poder ir valorando punto por punto en la medida de lo posible estos 2 meses. El primero tiene que ver en efecto con el indudable entusiasmo y respaldo popular que tiene Andrés Manuel López Obrador, haga lo que haga, diga lo que diga y hasta aunque se contradiga. Y el segundo tiene que ver, sin duda, con las capacidades y la eficacia, porque creo que sí la tiene, la eficacia en su estrategia de comunicación. Si coincidimos en que estos dos pueden ser los parámetros de análisis, podemos señalar que la primera crítica entendible en estos 2 meses es: todos sabemos que hace falta tiempo para valorar cuáles son los avances, nada más que quien ahora se encuentra como presidente durante su campaña dijo que desde el primer día iba a suceder tal o cual cosa. Por ejemplo, dijo él en noviembre del año pasado que desde el primer día se iba a acabar el huachicoleo porque esto era una sangría que generaba al país relacionada con la corrupción, y él una y otra vez decía: cuando un presidente honesto llegue, todos los demás serán honestos, y es que, lo cito textual, va a cambiar. Esto va a cambiar desde el primer día. Incluso todavía dentro de esta magnanimidad discursiva señaló antes del 1 de diciembre, porque ya había ganado en el periodo que acabo de señalar. Entonces, es completamente legítimo y necesario, incluso como parte de nuestras expectativas ciudadanas, exigir el cumplimiento de alguien que señaló que desde el primer día, como por arte de magia, iba a cambiar el propio país. No me cabe la menor duda, por un lado. ¿Y tú ves un cambio? No, hasta ahorita lo único que veo es una retahíla de argumentos y demagogia que no tiene un soporte informativo real. O sea, ha habido un cambio en el discurso, pero no en los hechos. Así es, pero además un discurso en donde se privilegia fundamentalmente la propaganda. No es menor el asunto de señalar o de decir, aquí tengo una pequeña diferencia con Jorge, en que nos hace falta tiempo para valorar si es o no eficaz, permítanme el término, es el que creo que nos permite valorar, la política de comunicación. Porque en estos 2 meses lo que sí podemos decir es que no hay datos específicos en relación con los temas que tú me digas, el que quieran. Abrió muchos frentes. Me permito ejercer la provocación intelectual, desde luego, aquí con mis compañeros, para que me digan: ha dado datos fidedignos sobre tal o cual cosa. Las pérdidas relacionadas con las que acaba de hablar Jorge se contradicen totalmente con las pérdidas que las distintas cámaras de comercio han señalado, por ejemplo, cuando ocurrió el desabasto, que en sus conferencias de prensa, que me parecen más homilías que conferencias o que ruedas de prensa, ha señalado Andrés Manuel López Obrador que no hubo desabasto de las gasolinas, cuando incluso acusando a los medios de comunicación que señalamos que había desabasto, Magda. Podríamos hablar del significado de las palabras y demás, ¿no? A que para él que no es desabasto, el hecho de que no esté faltando la gasolina, pero como tal en los almacenes, que sí, o que no lo hay en las gasolineras para los ciudadanos. Y su compromiso, por ejemplo, para aclararle al periódico estadounidense que exhibió con toda claridad que este desabasto también existía en virtud de que el gobierno había disminuido la importación de los hidrocarburos. Seguimos esperando. Y se tenían los buques Yo varados sigo esperando también, que nos dé la información en relación con eso. Entonces, a ver, en concreto, me parece que Andrés Manuel López Obrador en sus homilías cotidianas está violentando el derecho a saber, el derecho a la información, y sin duda está ejerciendo una comunicación en la que no pocos medios de comunicación se encuentran completamente dóciles frente a ese discurso. Hay un mar de temas solamente con medio metro de profundidad. Lo cierto es que, ¿qué opinión merece en este sentido, Gustavo, el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador y esa prisa interna por concretar pues estas propuestas de campaña que estamos viendo en un intento de tratar de desarrollar y a la mera hora se queda a medias? Bueno, aquí yo creo que hay varios temas con los que estoy de acuerdo, ya dijeron Marco y Jorge, pero quiero comenzar con un tema que es, en realidad él lleva 7 meses gobernando, desde que ganó,
Enrique Peña Nieto dejó de tomar decisiones en la práctica como tal, y quien se hizo de la agenda pública fue López Obrador, no únicamente por lo que vino diciendo durante la campaña, durante el periodo de presidente electo, sino ahora en estos últimos 2 meses ya con las conferencias mañaneras, que lo que pasa, a mí me parece que lo que sí les sirven es para ubicar la agenda del día. Entonces llegan los temas, de repente llega algún tema del día anterior y él lo toma y entonces pones de repente también sus temas y hay temas que son, creo que es una cosa que le funciona, que si hay un tema controvertido en contra de él y de repente hay temas que él tiene que tratar pero que en ese sentido no tiene información o no lo quieren tratar abiertamente. Déjame decirte una cosa y hacer un apunte ahora que lo mencionas, ¿no? Ha sido una estupenda forma las mañaneras de tener cooptados a los medios de comunicación dentro de esa agenda nacional, porque si de pronto el medio no lo cubre, se queda fuera de la agenda informativa, ¿no? Qué buena manera después de que le redujo el ingreso y el pago a tantos medios de comunicación. Por eso es eficaz y no necesariamente informativa. Exacto. O sea, no tiene profundidad, pero pues ahí está, todos los días marcando la agenda de lo que se debe desarrollar. No es eficiente en términos de cómo estábamos acostumbrados a la construcción de la comunicación en general, porque al final de cuentas creo que es muy riesgoso también hacerlo así, porque algún tema de repente se le puede salir como ya se le han salido y entonces ahí sí, en términos de esta escasez de información que tiene el gobierno, pues entonces llueven las críticas, ¿no? Se le sale en diario, pero nada más que tiene un enorme respaldo, pero se le sale en diario. Y tiene muchos temas, ¿no? Sobre los cuales... Uno y luego el otro y luego se van olvidando. Y que más adelante vamos a hablar de hasta qué grado la gente va a estar dispuesta a perdonar este tipo de cosas, pero lo vamos a ir avanzando. Veo que te quema el comentario, Jorge, y tienes ahí anotaciones que hacerle tanto a Gustavo como a Marco. Quiero ponerlo sobre la mesa. Claro que sí. Datos fidedignos hubieron al comienzo del gobierno del señor Enrique Peña Nieto. Reformas estructurales que todos en esta mesa estuvieron celebrando con datos alegres, señalando que iba a llegar inversión al país, que la reforma energética iba a ser la panacea de todas las cosas. Yo no. Yo nada más lo comento así, porque me parece que esta crítica tan furibunda también al actual gobierno, me parece que no se conlleva con los datos alegres que hubieron en el gobierno anterior. Y por otro lado, yo también diría, decimos agenda productiva, pero yo creo que también aquí hay un papel de todos que no lo hemos hecho, también de parte de la academia, de parte del sector de los periodistas. También tenemos una oposición totalmente desdibujada. Y eso me gustaría, como somos críticos con el gobierno de López Obrador, hoy tenemos partidos de oposición que siguen con el mismo discurso del año 2006 señalando que este país se va a transformar en Venezuela y no salimos de ese discurso y no vamos a estas conferencias mañaneras de las 6 de la mañana y no vamos y le preguntamos algo en concreto al señor presidente. Yo escuchaba ayer a Salvador Camarena y escuchaba algo que es muy real. Hablamos de Pemex, hablamos de las grandes pérdidas, de la pérdida de calificación y de la pérdida de esta calificación crediticia. Pero mencionemos 3 periodistas expertos en este país que puedan hablar sobre petróleos mexicanos y que ocurra como en Estados Unidos, un área especializada en negocios. No la tenemos. Hoy por hoy vamos a una conferencia de prensa, lanzamos 5 preguntas al señor presidente y el señor presidente, muy hábilmente, como es un animal político muy interesante, hay que decirlo así, contesta lo que se le viene en gana, pero también nosotros no estamos haciendo ese trabajo. En muchas ocasiones le da la vuelta, ¿no? A ver, Marco, te quema. Sí, claro. Primero, un deslinde. Yo tengo la primera vez de venir aquí a la mesa, no había podido tener oportunidad de defender o criticar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Y segundo, también en los propios equilibrios argumentales, naturalmente que coincido con la reforma de telecomunicaciones y la reforma energética. También Andrés Manuel López Obrador, dicho sea de paso. ¿No se ha cancelado la reforma energética? No, ninguna, y al contrario, ha señalado, falseando datos a propósito de las conferencias de prensa, de que no tenía la cobertura telefónica que decía que tenía en nuestro país, en voz de una autoridad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, bueno, primero, como decíamos en el barrio, para aclarar paradas. Segundo, es cierto, los partidos políticos se encuentran completamente desfasados, disgregados, distorsionados y más con afanes, incluso creo yo que de mercadotecnia para su propia subsistencia y con discursos, cito casi a Jorge, trasnochados.
pero si discursos trasnochados nos llevamos es el de Andrés Manuel López Obrador, 1971, 1972, y lo cual implica incluso una regresión enorme. Periodistas especialistas en materia de petróleos mexicanos, por supuesto, José Yuste y Marco Antonio Mares fueron los primeros que señalaron, en efecto, el problema, incluso antes de que Andrés Manuel López Obrador se presentara ya como presidente de la República, del propio huachicoleo. Y por último, claro que diario tiene tropezones cotidianos, pero por eso es que regreso al asunto de la propia respaldo popular que él tiene. Hablemos de uno. Los divorcios son resultados del neoliberalismo. ¿No les parece a ustedes patético? Totalmente. Pero a ver, déjame hacer una pausa en este punto, Marco, porque eso nos lleva a un punto más. Los aciertos y los desaciertos que ha tenido Andrés Manuel López Obrador a 2 meses de su gestión, que en realidad no son 2, dirían por ahí, sí, son menos, ¿no? No son 2, son menos, ya van como 6, ¿no? No, es una broma. Vámonos a un corte y regresamos. Esto es A Fondo. Hablemos, por ejemplo, de la desaparición del Seguro Popular, de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Si ha sido un acierto o un desacierto, incluso la política de austeridad y el hecho de que se mueva en un Jetta, de que se mueva en vuelos comerciales. Hablemos también de qué ha sido lo mejor de la agenda de Andrés Manuel López Obrador. Así empezamos, Gustavo. Pues yo creo que está gobernando con símbolos. Y esos símbolos pues tienen que ver con el Palacio Nacional, con no volar en vuelos que no sean comerciales, pero también creo que hay una segunda parte que tiene que ver con este manejo de símbolos, que el aeropuerto fue un símbolo que era muy importante, además también en términos de demostrar que tenía control de la, que él no se dejaba de los grupos económicos, ¿no? Pero creo que hay una otra vertiente que me parece más interesante en términos de cómo está construyendo política pública, que tiene que ver una parte con esta idea del desmantelamiento de la administración pública, pero también con una intención que me parece que es clara, que es construir la capacidad electoral que le va a permitir mantener el Congreso dentro de los siguientes 3 años y luego incidir en la elección pero ya presidencial. dijeron que amor con amor se paga, ¿no? Por eso, amor con amor se paga. Es una forma muy sutil de decir, si al presidente no le gusta. Así es. Aquí el tema es, por ejemplo, el tema de seguridad. ¿Qué es lo que hace los padrones más eficientes en términos de personas en relaciones de intercambio? Pues obviamente los temas de salud, por un lado, y por eso la concentración y la centralización de todos los esquemas de salud que hay. Y de manera muy eficiente en ese sentido, porque lo que están haciendo es reconstruir el padrón en ese sentido. O sea, por eso estrategias como las que se tenía en las organizaciones públicas o como el INEGI resultan secundarias ante la construcción de un nuevo padrón en ese sentido. Las becas, los apoyos a adultos mayores, todo esto que mucha gente dice, bueno, ¿por qué no eso lo usamos en términos productivos y generamos ciclos de producción? Mientras que por otro lado pero estos grupos con estos grupos se tiene una deuda social histórica. Creo que los dos grupos tienen razón, pero al final de cuentas me parece que la intención atrás de eso sí es generar un esquema, una base electoral que permita mantener ¿Qué tanto, déjame preguntarte así, Gustavo, ¿qué tanto pueden funcionar las políticas, vamos a llamarlas como las conocen normalmente, las políticas asistencialistas, cuando hay un cierre bastante importante de oportunidades para distintos sectores? Bueno, aquí hay un tema importante. Lo que pasa es que, a final de cuentas, por ejemplo, en el caso de los despidos en el gobierno, hay mucha gente que fue despedida o que está siendo despedida todavía. Bueno, y que también queda claro, ¿no? Que cada que llega una nueva administración también hace despidos de gente y demás, pero habrá que ver en qué volumen. Tal vez no son los votantes importantes. Los votantes están en otro lado. Son todos aquellos que se pueden cooptar, a final de cuentas, a partir de esto. Porque me parece que sí hay una construcción en ese sentido. Y en una segunda instancia, me parece que hay una ausencia de una cosa que es fundamental para el gobierno, que incluso la Constitución lo dice, que es la planeación. Porque a final de cuentas los objetivos son otros, las prioridades son otras. Para estas fechas tendríamos ya que estar en un contexto, en una vía de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Lo único que tenemos de los planes, por ejemplo, el plan de negocios de Pemex es el discurso de López Obrador en una de las mañaneras que dijo. El Plan Nacional de Salud es un discurso que planteó en una de las mañaneras. El Plan Nacional de Bienestar es un discurso, pero no están integrados como planes. Y esto es relevante porque la base legal del gobierno, y lo cual no es menor, tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo que viene después, los planes sectoriales y las estrategias ya de gobierno, tienen que ver con esto. Lo que estamos viendo entonces es un gobierno paralelo
por un lado la administración pública formal y por otro lado lo que realmente interesa al presidente. Es un gobierno entonces que está construyendo un capital político con visión hacia el futuro, y esa visión hacia el futuro entonces podríamos hablarla totalmente en términos electorales, Jorge. Sí, efectivamente, estamos viendo que hay que decirlo con todas sus letras, hay un cambio de élites en el país, pero también habrá que decir que hay una voluntad política que no hubo en años anteriores. Pero en este sentido también el gran reto que tiene el presidente de la República es escindir esta acción política de la acción administrativa. No debe olvidar el señor presidente que ya no se encuentra en campaña, que debe no solamente construir una agenda para sus bases, sino también el mantenimiento, asegurar el mantenimiento del país. Y aquí me parece que es totalmente fundamental también la construcción de una nueva tecnocracia, pero no una tecnocracia entendida como este liberalismo que se ha criticado este sistema. Hay que tomar lo mejor de este sistema, pero también debe llenar con cuadros. Hoy por hoy también es una pena en muchos aspectos donde se depende de una sola figura como la del señor presidente y no vemos ningún secretario que pueda hacer frente del propio gabinete para enfrentar los problemas cruciales del país. Por eso me parece que es importante que para que no se acabe el gas de esta cuarta transformación, el presidente también tiene que construir cuadros dentro de su propio partido. A ver, ahí dices, hay que construir cuadros. Te lo pregunto así, ¿cuáles son entonces estas grandes debilidades de Andrés Manuel y de su gestión? Mira, las grandes debilidades es muchos temas en la agenda pública, falta de planificación en algunos, pero también los grandes aciertos es que muestra una voluntad política que nadie había demostrado en este país. Y lo voy a sintetizar en el caso del huachicoleo. También es un tema que es una responsabilidad de todos. Si nos quedamos en el anecdotario de las grandes filas, de lo que se pudo hacer o lo que no, pero no estamos discutiendo temas que son cruciales para el país. Por ejemplo, hablar de reservas estratégicas, cómo vamos a enfrentar estas contingencias, o en los casos de la ley de remuneraciones. Muchos me dirán, oye, fue inconstitucional, no hubo una planificación por parte del gobierno, pero nos encontramos que en enero, luego de la elección del ministro presidente de la Suprema Corte, hay una voluntad por parte de los propios ministros de reducir su sueldo, lo cual no hubiera ocurrido en otra época porque nuestra clase política, hay que decirlo así, es insensible. Y también nada más dejo algo sobre la mesa. El descontento que tenía la ciudadanía era mayor al que pensábamos. Solamente recuerda una cosa, Jorge, el bono electoral termina desgastándose y eso lo lleva a acabarse en determinado momento. Marco. Desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, distintos expertos en el análisis político y particularmente de la democracia y sus riesgos han señalado qué hacer frente a ópticas o prácticas autoritarias, ser tolerantes con los intolerantes o no. Karl Popper es uno de los principales exponentes de este pensamiento y señala, y yo junto con él, que con un tirano no puede haber equilibrio en la propia evaluación. Y me parece que mi evaluación es, estamos enfrente de un tirano que quisiera restablecer digamos, el régimen autoritario en nuestro país. Una voluntad política implica una creencia y Andrés Manuel López Obrador convoca a feligreses. Yo intento no ser feligrés, no encuentro documentada en actos, en hechos, no en el discurso, las acciones de gobierno. De tal suerte que me parece que más bien en lo que estamos en presencia es de un riesgo enorme para este país, que vale la pena que nos demos cuenta que el monstruo del autoritarismo y la visión cristiana, conservadora, revestida de izquierda, ha llegado con nosotros, con un antisistema generado también por la enorme ineficacia, coincido con Jorge una y otra vez, de las administraciones anteriores e incluso las estelas de corrupción. La falta de voluntad por procesar en la democracia nuestras diferencias. Lo que en estos 2 meses podemos ver es el intento por desmantelar los referentes para la información, el INEGI, el referente para tratar de establecer contrapesos, la disminución de 390 millones de pesos en el presupuesto del INE, la disminución en el presupuesto del INAI, la abierta ofensiva contra la Suprema Corte de Justicia, de tal suerte que, en mi opinión, los órganos autónomos, concretamente. Todos los órganos autónomos que funcionan como contrapeso. Y por último, no se trata de quedarnos en el anecdotario de lo que implica la buena voluntad de luchar contra el huachicoleo. Se trata de señalar si ha sido eficaz o no ha sido eficaz.
Guanajuato y Jalisco han perdido alrededor de 400 millones de pesos y eso implica una enorme pérdida. A ver, eso nos lleva a darle entrada a lo que hablaremos ahora al regresar del corte. ¿Cuáles son las reacciones y las acciones que se han tenido ante las situaciones de crisis? Vimos bloqueos en Michoacán, vimos desabasto de gasolina en al menos 10 entidades de la República Mexicana y vemos varias empresas, al menos medio centenar de empresas que estuvieron en huelga en el norte del país. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante esta situación? Con eso volvemos. El pasado 18 de enero tuvo lugar un percance en el que perdieron la vida al menos 117 personas. La explosión de Tlahuelilpan, un momento que quedará marcado en la mente de los mexicanos, el ver de pronto a todas esas personas literalmente saqueando los ductos de Pemex. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por el gobierno federal? ¿Fue lenta la reacción de Pemex? ¿Fueron adecuadas? ¿No fueron adecuadas? Si estamos aparte inmersos en toda una turbulenta situación de cosas que se han presentado en los últimos días. Vemos esta manifestación de huelgas en el norte del país, en Tamaulipas. Vemos el cierre o el bloqueo de los trenes, que ya por cierto, afortunadamente creo que ya quedaron liberados, pero además vemos una crisis más de desabasto en distintas entidades de la República Mexicana. ¿Ha sido oportuna y adecuada la reacción del gobierno federal ante estos temas de crisis? Yo nada más pongo sobre la mesa algo, a partir de lo que se señalaba en esta mesa. 400 millones de pesos, comparables con los 72,000 millones de pesos de pérdidas de Pemex por una mala administración, con todas sus letras, de PRI y PAN. Me parece que también es un cinismo descarado criticar al gobierno actual de pedirle en 2 meses resultados que no hubieron en casi 90 años de administración. Queda claro que toda estrategia implica una inversión. La pregunta es si el costo de la inversión es entonces adecuado, Jorge. Mira, a mí lo que me parece que el presidente lo que está demostrando es su capacidad de voluntad política y habrá que darle un espacio también para que se encuentren a responsables. En este sentido, habrá que decir que la administración anterior nada más lo dijo. Esa voluntad política es limitada. Porque si hubiera realmente voluntad política, en este caso en particular, pues entonces también tendría que haber ido contra el huachicoleo de electricidad, que incluso tiene dimensiones importantes. ¿Quién, tal vez de los televidentes, no sé nosotros, pero quién no tiene un diablito conectado al cable? Es decir, creo que es uno de los temas también relevantes. ¿Por qué ahí no se ha metido? Pero yo te voy a decir otra cosa. ¿Por qué no se ha metido, por ejemplo? Por ejemplo, hablamos de investigaciones. ¿Por qué no se ha detenido Hablamos nadie, de investigaciones, pero en el gobierno pasado un fiscal electoral fue destituido por apresurar una investigación. Digámoslo también con todas sus letras, Odebrecht. El único país con Venezuela en Latinoamérica que no tiene responsables por este caso es México. Pedimos investigaciones y pedimos celeridad, pero no actuamos con la misma vehemencia, con el mismo entusiasmo en el gobierno anterior. Pero pues él dijo que iba a ser borrón y cuenta nueva, ¿no, Jorge? En ese sentido, o sea, dijo que no iba a perseguir temas de corrupción, que le proponía a la ciudadanía empezar de nuevo y olvidarse de los males y de las cosas que habían hecho en ese cochinero que habían dejado en nuestro país. Yo los adjetivos los aprendí cuando fui joven y también los ejerzo en el barrio. Pero cuando soy un profesional de la comunicación, por respeto en la mesa, o por respeto sobre todo a quienes nos están viendo, los evito y sobre todo por respeto a mí mismo. De tal suerte que jamás le diré cínico a nadie ni nada por el estilo, al menos no en las cámaras. Lo que sí puedo señalar es que es una traición al propio pensamiento estructurado remitirnos a lo que cada quien haya hecho o no en el pasado. Algo de lo que ocurre habitualmente en las redes sociales es ¿y tú qué hacías? Cuando, por ejemplo, considero que la negligencia criminal del actual gobierno explica los 120 muertos en la explosión de Hidalgo. ¿Y tú qué hacías cuando Peña Nieto hacía que creciera el huachicoleo? ¿O tú qué hacías cuando a Chuchita la bolsearon o Led Zeppelin interpretó una canción de Kiss? Nadie tiene superioridad moral o ética sobre nadie. Ni vengo, por supuesto, a una mesa a dar un currículum para señalar cuáles son las enormes y sistemáticas críticas a la estela de corrupción que ha generado, por supuesto, las administraciones anteriores. Pero una cosa es señalar, por citar un ejemplo, que Felipe Calderón se equivoca con la guerra contra el narcotráfico o que se equivoca Enrique Peña Nieto. Otra cosa es señalar proclamas, vivos se los llevaron, vivos los queremos, 43, todos sabemos, no se engañe a la teleaudiencia, han fallecido, han muerto, pero venimos aquí a tener un intercambio de ideas, no de proclamas. Entonces,
recuperando esta idea que señalo en relación con la lucha con el narcotráfico. ¿Ustedes creen, con honradez intelectual, de verdad, evitando los adjetivos, que es una buena decisión la que toma Andrés Manuel López Obrador cuando dice se acabó la lucha contra el narcotráfico? Desde mi punto de vista, lo que ha hecho es abdicar, claudicar de una función muy clara del Estado, que es luchar contra el crimen organizado. Lo demás, los adjetivos, nos faltan al respeto a nosotros mismos y a quienes nos están viendo. Eso es, en concreto, una abdicación, una claudicación del Estado mexicano. Pero bueno, no ha habido cifras concretas de detenciones en los últimos días de Capos del Oro. Y lo que le acaba de contestar a Donald Trump hoy en la mañana, cuando Donald Trump señala, son iguales. Cuando Donald Trump señala que los mismos índices de criminalidad que hay en México son los que hay en Afganistán. Andrés Manuel López Obrador dice, yo respeto, como Bora Milutinovich decía, yo respeto, el respeto que no ha tenido con las calificadoras, el respeto que no ha tenido con los medios de comunicación, a quienes llama fifís o los descarta de cualquier otra cosa o los acusa o emprende en las redes sociales campañas enormes. De hecho, algo que se mencionó es que Fitch Ratings se está sacando esta calificación solamente con el afán de desprestigiarlo, ¿no? Ay, imagínate, esa es una forma de generar un escenario virtual, pero no nos debe de extrañar. Creo que nosotros tenemos, Gustavo, un reto enorme. Yo en lo personal una autocrítica que hago es cuando veo que hay gente que dice que la Tierra es plana o que el hombre nunca llegó a la Luna, me reía, creía que eso nunca iba a crecer. Y hay gente que cree que el hombre nunca llegó a la Luna, que la Tierra es plana y que señalar la paz y pedirle a la gente que no robe porque nos va a llegar el reino de Dios en la propia Tierra, es ya una realidad. Te lo pregunto ahora de manera contraria a ti, Marco. ¿Cuáles han sido entonces los aciertos de Andrés Manuel López Obrador en 2 meses de gestión? Los aciertos es que ha sabido capitalizar muy bien la enorme estela de corrupción e ineficacia de las administraciones anteriores. No te equivoques conmigo, soy crítico, por supuesto, de estas 2 administraciones inmediatas anteriores, y los ha transformado en una enorme esperanza para la gente que es fundamentalmente emocional. Tú cuando le planteas a un feligrés y hasta a un analista, lo estamos viendo en estos momentos, que alguna crítica o no a Andrés Manuel, es que tiene voluntad política, es que los otros hicieron otra cosa, es que todo... Ese es el problema. Creer que visiones populistas de reducción de sueldo, por ejemplo, resuelve el problema de la economía en nuestro país, sin dejar de señalar, por supuesto, los enormes excesos que se han dado en las clases políticas. Los principales aliados de Andrés Manuel López Obrador son representantes de ello. ¿Por qué no están en la cárcel de Champs? Hablamos de políticas clientelares, pero durante 70 años del PRI y luego de 12 años de gobierno fallido del PAN, nadie reclamó o... Habrá que decirlo, la gran mayoría, y yo lo que me refiero con las adjetivaciones, no es a personas en lo específico, me refiero a un régimen que el día de hoy sale a través de sus diputados, de sus senadores, y son capaces de decir que la administración de Pemex ha sido un desastre cuando ellos estuvieron a cargo de esos temas. Por otro lado, yo también prefiero un presidente activo, y aquí, si ya estamos en el plano de poder teorizar, decimos... del libro del príncipe de Maquiavelo, yo prefiero un príncipe que no esté en las alturas, sino que yo prefiero un príncipe que esté con la gente, que no le dé la espalda, que esté con ellos y sobre todo, acá habrá que decirlo, hablamos de liberalismo igualitario, liberalismo libertario. Y aquí... creo que es el problema. Creo que el problema no es... el problema es el príncipe. O sea, cuando estamos en una república. Maquiavelo también tenía la otra vertiente y era más relevante que la idea del príncipe. La república, en realidad, es un gobierno de equilibrios. Y aquí el príncipe está rompiendo todos los equilibrios que podrían permitir precisamente un buen gobierno. Pero ¿qué diferencia hay en ese sentido con una administración anterior donde su príncipe eran los principales grupos económicos de este país que le dieron la espalda a los ciudadanos, que olvidaron sus principales problemas? Por ejemplo, hoy criticamos los programas sociales, pero yo pregunto, ¿la gente en este país tiene el mínimo asegurado para poder llevar a cabo sus actividades? No lo tenemos, por tanto, es un buen inicio y hay que pedir cuentas, en eso estoy de acuerdo. Y la gente dice, oye, no le estás pidiendo fiscalización desde antes. Tú sabes, Gustavo, que un buen gobierno es fiscalización antes, en medio y después. A ver, acótalo, Gustavo. Pero el problema tal vez no es ese. O sea, sí, pero hay mucha gente que tiene una formación y que recibe mucho menos que lo que estas redes van a comenzar a recibir.
Y por lo tanto es legalmente. No digamos de toda aquella gente, el 50% de la economía, que está en el contexto de informalidad, que les va incluso mejor que en el contexto de la formalidad. ¿Por qué no entonces, en lugar de legalizar y de formalizar la informalidad, por qué no vamos a la construcción de bases sólidas que permitan precisamente responder a esas demandas sociales históricas, pero al mismo tiempo institucionalizarlas? ¿Qué va a pasar si de repente en 6 años Morena pierde el poder? Jorge es un ejemplo de por qué pega tanto la esperanza populista en el país, lo que acabamos de escuchar. ¿Quién de nosotros podría disentir de la enorme estela de corrupción que han dejado los gobiernos anteriores? Pues nadie, al menos no los que estamos en la mesa. Pero se oye muy bien. Y los pobres, y más a los pobres, el populismo ha señalado como resultado histórico mucho más pobreza que otra. Decía Jorge con mucha razón, 70 años del PRI, en esos 70 años estaba Andrés Manuel López Obrador, con Luis Echeverría y con López Portillo. El problema es cuando llegan los priistas y los expriistas a criticar a los analistas como si ellos no hubieran, ahí sí, hablando en abstracto, con todo cinismo, como si ellos no hubieran formado dentro de su propia expectativa priista. Despego ya la cuarta transformación. No me respondas, porque con eso volvemos del corte. ¿Qué va a pasar más adelante? Hablamos de tan solo 2 meses de gestión y todavía nos queda, el resto del sexenio para saber cómo concluirá realmente el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Dicen que los motores apenas están arrancando. Hay quien dice que todo esto arrancó desde que ganó las elecciones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo? ¿Ya inició la cuarta transformación? ¿Así es como inicia? Empiezo contigo, Marco. Claro que sí, solo para no dejar en el tintero algunas cosas. La primera, las pérdidas millonarias de veras, son las de la cancelación del aeropuerto. Debemos cada uno de nosotros, ¿dónde está la cámara? ¿Aquí? Cada uno de nosotros debemos 3,000 pesos en estos momentos por esta decisión que salvó un lago que no existía. Es importante señalar eso. Otra cosa, una insuficiencia académica atroz. Cuando Maquiavelo se dirige a Médicis, es para la constitución de un Estado moderno. De hecho, así es la interpretación que hacen los grandes. Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es el desmantelamiento del propio Estado. Y por último, por supuesto que esta cuarta transformación lo que implica es una visión retrógrada, una visión profundamente conservadora. Por favor, vean lo que acaba de decir el diputado coordinador de la Asamblea de la Cámara de Diputados en Nuevo León, que se replica con muchos legisladores en el país, que señala que las televisoras lo que están buscando es normalizar las preferencias homosexuales. Esto en estos momentos está ebulliendo en las propias redes sociales, junto con otra legisladora de Veracruz que señaló que para enfrentar los feminicidios hay que evitar salir en la noche. Entonces, no les voy a decir a ustedes qué hacían cuando, Dalila le cortó el cabello a... No, esas son tonterías. Específicamente hacernos cargo de que estamos enfrente de una visión retrógrada que en materia económica y política está significando el enorme riesgo. Espero que no despegue la cuarta transformación, porque creo que los enormes contrapesos que se le pueden hacer a esta visión tirana del poder, que se expresa además con todo dramatismo, ya no hablamos de lo de Venezuela, ya no alcanzó el tiempo, pero se pueda contener esa demagogia ¿a base de qué? De datos, de información y de contrapesos. Gustavo. Sí, creo que hay un tema que parte de esta crítica que hace Marco, y es que no estamos hablando del futuro. O sea, en realidad estamos hablando de cosas un poco que están en el pasado, regresar a distribuir gasolina con pipas, pero bueno, tal vez eso no es el problema, pero no estamos hablando del futuro. ¿Cuántas startups mexicanas hay entre las más importantes en ese sentido, por ejemplo, en el mundo? ¿Qué estamos haciendo para construir a los ciudadanos del futuro? ¿Qué temas estamos discutiendo de educación? Estamos regresando al viejo modelo de educación. Ya puedes enseñar inglés sin saber. ¿Verdad? Sí, o sea, hay un conjunto de temas ahí que son... pero, por ejemplo, tampoco estamos diciendo, a ver, en términos económicos, ok, está bien resolver estos problemas. Creo que en ese sentido tampoco hay desacuerdo. Pero, ¿y luego, y hacia dónde vamos?
vamos a enfocar, como lo hicieron otros países, productos específicos, vamos a seguir manteniendo nuestra dependencia, que me parece que es en buena medida parte de la aceptación en el periodo de los 6 meses previos a la toma de gobierno, de la negociación del Tratado de Libre Comercio, del nuevo Tratado de Libre Comercio. Vamos a mantener la dependencia con los Estados Unidos en ese sentido. Esta promesa vieja de la diversificación parece vamos que no a producir cumplió. lo que el país consume, dijo. Así es, pero eso actualmente se demuestra en muchos países que no es la mejor opción. Lo mismo que Maduro. Así es, porque al final de cuentas nos sale mucho más caro, pero no hay al final de cuentas un modelo. O sea, lo que tenemos son las referencias de los discursos del presidente, pero cuando buscamos... No hay un modelo de seria, crecimiento, no hay una estrategia concreta. Hay partes, pero regresamos a lo mismo. Y no quiere decir que los otros lo hayan tenido. Creo que no ha habido esa discusión en México. Chin, los presidentes anteriores, para que te quede claro. Bueno, yo le voy a hablar a los amigos en casa, a los amigos. A ver, dejamos concluir a Gustavo y voy creo contigo. que es uno de los grandes temas. Sí. Ni siquiera como sociedad lo estamos planteando. Y creo que nos estamos quedando atrás. Por eso, no únicamente Brasil y ahora con Bolsonaro, pero Argentina, en América Latina, Colombia, han ido mucho más adelante que nosotros planteando esos temas. Costa Rica incluso. Si lo vemos en el mundo, Costa Rica, ¿qué más? no únicamente los asiáticos, pero también varios países africanos se han comenzado a plantear esto. Hay un reporte de HSBC que dice que México va a ser la 7ª economía del mundo en el año 2050. Hagamos lo que hagamos por destruir este país, vamos a ser la 7ª economía del mundo únicamente por población. Sí, ¿de dónde hicieron el estudio? Ojalá, para poderlo porque consultar, porque la esperanza sí crece. Andrés Manuel tiene otros datos. Yo te lo digo, Magda, lo han hecho los neoliberales. Y ahorita te voy a dar las cifras y los datos. Es el reporte del 2050 de HSBC y varios reportes coinciden en ese sentido. El caso es, pero el tema de distribución de ingreso, o sea, sí vamos a tener dinero, pero el dinero va a estar concentrado. ¿Y qué hacemos para distribuir el ingreso? ¿Qué hacemos para...? O sea, todas esas políticas que deberían estar en el contexto de una estrategia económica no están. Y creo que eso es lo que me preocupa. Bien, Jorge. Amigos en casa, vamos a dar cifras y datos. 72,000 millones de pérdidas en Pemex de administraciones anteriores. Pérdidas millonarias, hablaban en esta mesa, tenemos 55.3 millones de personas, tú mexicano, en la pobreza. Lamentablemente, reformas estructurales fallidas. Por otro lado, tenemos la prensa que se queja de no adjetivar. Esa misma prensa reconoce que la administración anterior ha sido totalmente fallida. Cito la columna de Leo Zuckerman y dice: ahora están obligados a limpiar el desastre heredado. De lo contrario, no solamente peligra Pemex, sino las finanzas públicas del país. Estos mismos tecnócratas, estas mismas personas que han resentado estas políticas del Fondo Monetario Internacional, hoy por hoy nos damos en cuenta en México que no va a haber una distribución del ingreso igualitaria, que todo está cuesta arriba, y hoy criticamos al señor presidente y le pedimos que en 2 meses obtenga resultados que administraciones no obtuvieron en 90 años de gobierno. Yo le preguntaría aquí a los señores en la mesa, hablamos de que se tiene una revista. ¿Cuánto te demoraste en posicionar tu revista? En 2 meses me parece que es muy pronto. Es un programa de largo plazo. Seamos solidarios con el país y digamos lo mismo. Más propuestas, no descalificaciones, tomar experiencias y dar orden, marcar límites de discusión. Efectivamente, es una tarea de todos, porque tenemos una oposición desdibujada que sigue con el mismo discurso, y lo escucho lamentablemente en esta mesa. Una comparación con Venezuela. ¿Realmente sabemos lo que es vivir en una dictadura? Parece que no. ¿Quién comparó? ¿Cuál es la idea y cómo alcanzamos este objetivo? Y me parece que esto es lo importante. Seguir con el mismo discurso trasnochado de la propaganda negra del 2006 en nada ayuda a este país. Veamos hacia el futuro y vamos a construir una mejor ciudadanía. Ok, ¿algo más que agregar? No, sí, yo sí quisiera responder. Rapidísimo para concluir. No puedes ver el futuro sin una estrategia, sin un plan. Y creo que, ¿cuáles son los objetivos o las metas que plantea el presidente en ese sentido? Creo que no está claro, y creo que eso es lo que le daría mucho sentido al estilo personal que tiene el presidente de gobernar si pudiera plantear estos temas de manera concreta. Vuelvo a aclarar paradas. No es exigirle resultados en 2 meses al presidente. La gran capacidad argumental que tienen los defensores del populismo es poner en boca del otro lo que no ha dicho. Yo lo que sostengo es que el presidente día con día está desmantelando las instituciones y está cometiendo errores enormes.
Ese es el punto, son dos enfoques diametralmente distintos. Podemos concluir entonces de la siguiente manera. En este arranque de la cuarta transformación, las estrategias han tenido costosas consecuencias para la ciudadanía. Andrés Manuel ha desmantelado el Estado en camino a esta cuarta transformación y el reto va a ser volver a construirlo, dándole la credibilidad a esas instituciones que él mismo desacreditó. Los contrapesos deben contener esa demagogia del poder y además no hablemos del futuro, sino del presente inmediato en el que deben resolver problemas de fondo con estrategias concretas y al parecer están haciendo falta porque toda estrategia requiere de una inversión para limpiar este desastre heredado. Más propuestas, no descalificaciones, pero de ambos lados. Además, tener prioridades, ver hacia el futuro, creando una mejor ciudadanía. Y la corrupción se barre de arriba hacia abajo. Así lo vamos a hacer. La corrupción somos todos, decía López Portillo y Andrés Manuel Dicen López que en la Obrador. macrocorrupción todos somos responsables. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por acompañarnos en esta mesa y sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Soy Magda Bastida. Pase una excelente noche.